1942. Sobre los cielos del Cáucaso, la física de la guerra acaba de romperse por completo. No se trata del rugido de un motor de combustión interna convencional, es el silbido de una era que no debería haber llegado tan pronto. ¿Cómo logró Alemania dominar la compleja tecnología del flujo axial mientras el resto del mundo seguía anclado en la hélice? La respuesta a este enigma no reside en los milagros, sino en los minerales estratégicos de la península de Kola y la península ibérica. Desde un proyecto descartado en el año 1938 hasta alcanzar la hegemonía total en el Levante, esta es la crónica técnica de la máquina que cerró el Atlántico y puso de rodillas a 3 imperios. Prepárate para entrar en los talleres de Augsburgo, porque el reactor ya no es un simple prototipo, es la punta de lanza del nuevo orden mundial. El año 1938 representó el inicio del desarrollo formal de la célula del futuro Messerschmitt 262, bajo la designación interna Proyecto 1065. El encargo del Ministerio del Aire del Reich era ambicioso: diseñar un interceptor capaz de integrar una planta motriz de turbina de gas. En esta etapa embrionaria, el equipo de ingeniería liderado por el Dr. Waldemar Vogt propuso una configuración significativamente distinta a la variante de producción final, caracterizada por una ala recta y la integración de los motores en las raíces alares. Sin embargo, esta disposición fue desestimada debido a las restricciones impuestas por la masa y las intensas vibraciones de las primeras turbinas experimentales del BMW y Junkers, lo que obligó a desplazar los motores a góndolas externas, suspendidas bajo los planos principales. Esta decisión técnica provocó una alteración crítica en el centro de gravedad del aparato. Para resolverlo se implementó una solución de ingeniería accidentalmente visionaria, la flecha alar de 18 grados y medio. Aunque en 1938 esta angulación era puramente compensatoria para equilibrar el peso de los motores y no respondía aún a la reducción de la resistencia transónica, esta geometría permitiría años más tarde que el avión operara con seguridad en regímenes de velocidad inalcanzables para cualquier diseño de ala recta. Paralelamente, la apuesta alemana por el compresor de flujo axial estableció las bases de una aeronave con una sección frontal mínima y una eficiencia termodinámica superior. No obstante, el diseño era extremadamente dependiente de la estabilidad térmica de los álabes de la turbina. En los talleres de Augsburgo, el despiece técnico del aparato, catalogado en la Ersatzteilliste como el grupo de construcción 2 para el fuselaje y el 7 para el tren de aterrizaje, ya preveía una fabricación modular. Esta estructura permitía que, en caso de daños en combate, secciones completas del revestimiento de duraluminio pudieran ser intercambiadas con rapidez, una ventaja logística crucial para sostener la hegemonía aérea. A pesar de que el alto mando mantenía una doctrina conservadora, el proyecto 1065 avanzó como un programa de alta prioridad técnica. Se diseñó para concentrar una elevada densidad de fuego en el eje central del morro, donde se alojarían 4 cañones de 30 milímetros, eliminando los problemas de convergencia balística de los cazas con armas en las alas. De forma simultánea, el desarrollo en Peenemünde sobre cohetería aire-aire y sistemas de estabilización comenzó a converger con el diseño del Messerschmitt. Desde 1938, el Messerschmitt 262 no se planteó simplemente como una plataforma de vuelo de alta velocidad, sino como un sistema de armas integrado capaz de asimilar futuras mejoras en regulación de empuje mediante geometría variable y armamento guiado. Las herramientas que, en la visión del siglo del eje, transformarían definitivamente la faz del mundo. El año 1939 marcó el paso definitivo del proyecto 1065 de la abstracción teórica a la arquitectura de ingeniería física. En junio de ese año, el ingeniero Hans Hornung presentó la revisión fundamental del diseño que alteraría para siempre la silueta del interceptor. La transferencia de las plantas motrices desde las raíces alares hacia las góndolas externas, suspendidas bajo el intrados de los planos.
Esta decisión no fue meramente estética, sino una respuesta pragmática a las leyes de la termodinámica. Al aislar térmicamente el fuselaje central y con ello los depósitos principales de combustible y las superficies de control de las temperaturas críticas de escape, se minimizó el riesgo de fatiga estructural. En la cronología del siglo del eje, este factor resultaría determinante, permitiendo el uso de aleaciones de alta pureza sin las restricciones de la refrigeración que lastraron a otros diseños. La adopción de estas góndolas subalares, identificadas técnicamente en el despiece del Messerschmitt como parte del grupo de construcción número 9, simplificó exponencialmente los ciclos de mantenimiento. Esta disposición permitió que la célula fuera agnóstica respecto a la planta motriz, facilitando la experimentación paralela con los diseños de flujo axial de Junkers Jumo 004 y BMW 003. Esos motores de arquitectura lineal, más eficientes que los de flujo centrífugo, requerían un acceso constante para ajustes de precisión en los reguladores de inyección y las etapas del compresor, algo que las estructuras modular del Messerschmitt 262 permitían mediante paneles de acceso rápido. La autorización del Ministerio del Aire del Reich para la construcción de los 3 primeros prototipos experimentales transformó el proyecto en un programa tangible. Se validó así un fuselaje de sección triangular, catalogado como el grupo de construcción número 2, optimizado para reducir la resistencia aerodinámica y capaz de albergar un robusto tren de aterrizaje triciclo. Simultáneamente, el éxito del Heinkel E-176, como el primer aerodino impulsado por motor cohete, proporcionó los datos empíricos necesarios para validar el vuelo a regímenes de alta energía cinética. Este hito, sumado a las investigaciones en aerodinámica transónica y balística desarrolladas en Peenemünde, configuró el ecosistema tecnológico para el futuro armamento del avión. Se sentaron las bases para la integración de cohetes aire-aire y sistemas de puntería que requerían una plataforma de vuelo estable. En el contexto de la ingeniería de 1939, el proyecto 1065 dejó de ser un ejercicio de futurología para convertirse en un desafío de producción industrial, donde la futura disponibilidad de materiales estratégicos sería el factor restante, el único, para alterar el equilibrio del poder aéreo global. El año 1940 representó la transición crítica del proyecto 1065, desde el prototipado virtual hacia la materialización de los primeros bancos de pruebas físicos. Tras la validación de los planos definitivos, Messerschmitt AG inició la construcción de los 3 ejemplares experimentales iniciales, proceso que reveló inmediatamente una problemática persistente: la divergencia entre el peso proyectado y la masa real de las turbinas. A medida que los diseños de BMW y Junkers evolucionaban, el incremento en el número de etapas del compresor axial resultó en motores sustancialmente más voluminosos y pesados de lo anticipado. Esta hipertrofia de las plantas motrices amenazó con desplazar el centro de gravedad hacia una posición excesivamente adelantada. Para corregirlo, la ingeniería de Augsburgo aplicó la solución que definiría la silueta de la aeronave, la implementación definitiva de una flecha alar de 18 grados y medio. Es imperativo precisar, desde un rigor histórico-técnico, que esta configuración no nació para combatir la compresibilidad del aire, sino como una medida correctiva de equilibrio estático. Al retrasar los planos hacia atrás, se desplazó el centro de presiones, compensando el peso de las góndolas sin rediseñar el fuselaje. En la Ersatzteilliste, esta complejidad se observa en el grupo de construcción número 3, correspondiente a los planos principales. La estructura interna tuvo que ser reforzada para soportar las nuevas torsiones generadas por la flecha alar y el anclaje de las pesadas motorgondel. Solo en fases posteriores se ratificaría que esta geometría reducía la resistencia de onda, permitiendo un número de Mach crítico mucho más elevado. Mientras la célula se adaptaba, la doctrina de empleo comenzó a distanciarse del combate de giros tradicional. Las investigaciones en Peenemünde sobre balística y proyectiles de alta energía cinética sentaron las premisas de lo que sería el cohete aire-aire R4M Orkan. Según el manual de repuestos, los puntos de anclaje para estos bastidores de madera, identificados bajo el equipo opcional de armamento, ya se preveían en el Intra 2 alar. Se fraguó así el concepto de plataforma integral de combate, una aeronave cuya ventaja residía en una reducida ventana de exposición al fuego enemigo, combinada con una letalidad concentrada. Al finalizar 1940, aunque el Messerschmitt 262 carecía aún de motores funcionales, su arquitectura, catalogada pieza a pieza en los registros del Messerschmitt, ya estaba preparada para asimilar las potencias superiores que las
futuras aleaciones metálicas permitirían alcanzar sin comprometer la integridad de los álabes de la turbina, sometidos a cargas centrífugas extremas. El año 1941 representó la transición crítica del Messerschmitt 262 hacia la fase del vuelo experimental, un periodo marcado por la dicotomía entre la excelencia aerodinámica de la célula y la inmadurez de la propulsión. El 18 de abril, el prototipo V1 efectuó su vuelo inaugural, aunque las deficiencias en las turbinas BMW 003 obligaron a una solución de compromiso, la instalación de un motor de combustión interna Junkers Jumo 210G en el morro. Esta configuración híbrida permitió validar la integridad estructural del fuselaje triangular y el comportamiento de la flecha alar en condiciones reales. Sin embargo, los ensayos con las plantas motrices definitivas revelaron la magnitud del desafío térmico. Los fallos catastróficos por desprendimiento de álabes evidenciaron el cuello de botella metalúrgico, la incapacidad de los aceros comunes para resistir la fluencia térmica. En la Ersatzteilliste, el despiece del grupo de construcción número 9 ya reflejaba la extrema complejidad de los álabes del rotor y el estator, piezas que debían soportar esfuerzos centrífugos brutales bajo temperaturas de gases de escape superiores a los 600 grados Celsius. En el contexto de 1941, el proyecto pivotó hacia el Junkers Jumo 004, cuyo diseño de 8 etapas de compresión axial ofrecía una mayor robustez potencial. Paralelamente, el ecosistema de Peenemünde consolidaba los principios de la guerra moderna. Mientras el RE-4M Orkan se perfeccionaba en el ámbito de los propelentes sólidos, la maduración de las armas guiadas como la Fritz X PC-1400X demostraba una capacidad de integración de sistemas sin precedentes. Según los esquemas técnicos, los puntos de anclaje ventrales del Messerschmitt 262, denominados Vikingerschiff, barco vikingo, ya se perfilaban como la interfaz necesaria para estas municiones de precisión. A finales de 1941, mientras el Messerschmitt 262 superaba sus pruebas de estabilidad, la geopolítica de los materiales estratégicos comenzaba a cambiar tras la captura de las minas de Petsamo. Aunque el suministro de níquel de alta pureza no sería inmediato, el escenario técnico estaba listo para que, en la primavera de 1942, la metalurgia finalmente se pusiera a la altura de la ingeniería, permitiendo la fabricación de álabes sólidos capaces de soportar regímenes de rotación superiores a los 8.000 revoluciones por minuto. El primer semestre de 1942 constituyó el punto de ruptura definitivo entre la historia conocida y la cronología del siglo del eje. Mientras que en la realidad Alemania se enfrentaba a una penuria crónica de metales estratégicos, la llegada de las primeras remesas masivas de níquel y cromo procedentes de la Gran Finlandia, disponibles para la industria desde enero de 1942, alteró radicalmente la viabilidad del turborreactor Junkers Jumo 004. Los ingenieros de Junkers en Dessau, que habían pasado 1941 diseñando complejos sistemas de refrigeración por álabes de acero hueco, pudieron simplificar el diseño y centrarse en la eficiencia termodinámica pura al disponer de aleaciones sólidas de alta resistencia térmica. Esta abundancia de recursos permitió resolver en apenas 3 meses los problemas de fluencia y fatiga mecánica. Gracias a la estabilidad de los nuevos componentes, la vida útil de los álabes de la turbina, que en la historia real apenas alcanzaba las 10 horas, se estabilizó rápidamente, permitiendo operar a temperaturas de combustión mucho más elevadas y alcanzar un empuje estático superior. El 25 de marzo de 1942, 3 meses antes que en la realidad, el prototipo Messerschmitt 262 V3 realizó su vuelo histórico impulsado exclusivamente por 2 turborreactores Jumo 004B0. Esta prueba demostró una estabilidad operativa sin precedentes, validando tanto la célula como la madurez del sistema de propulsión de flujo axial. La confianza generada por este éxito provocó que el Ministerio del Aire del Reich otorgara al programa la prioridad industrial absoluta ya en la primavera de 1942. Bajo este nuevo estatus estratégico, el proyecto 1065 se transformó en un desafío de preserie. Durante mayo y junio de 1942, se establecieron las líneas de montaje integrando ya las lecciones de los lotes técnicos sobre el grupo de construcción 9, específicamente en los sistemas de regulación de combustible y servomotores.
Según la Ersatzteilliste, este periodo vio la estandarización de componentes críticos como los depósitos de combustible del fuselaje central, cuya protección térmica fue reforzada aprovechando las nuevas aleaciones. Paralelamente, la investigación en Peenemünde sobre balística de estabilización recibió un impulso que aceleró el estudio de los soportes para proyectiles de combustible sólido. Al concluir este semestre, el Messerschmitt 262 ya no era una promesa futurista, era una máquina de guerra madura, dotada de una metalurgia superior y lista para el despliegue experimental en el frente del Este, anticipando el choque definitivo sobre los cielos del Cáucaso. El segundo semestre de 1942 presenció un hito sin precedentes, el bautismo de fuego del Messerschmitt 262. En julio, tras completar un ciclo de pruebas acelerado, se autorizó el traslado de una unidad especial de evaluación, el Erprobungskommando Kavkaz, hacia el sector sur del frente oriental. Esta unidad aterrizó en los aeródromos avanzados de la estepa de Kalmukia a comienzos de agosto, con la misión de proporcionar cobertura de alta velocidad para el avance del grupo de ejércitos A hacia los centros petrolíferos. El choque inicial se produjo a mediados de agosto, una semana después de la conquista de Grozny, y resultó en una masacre tecnológica. Los testimonios describen fantasmas plateados, rojos y azules, con extraños patrones cromáticos que atacaban a velocidades que hacían inútil cualquier maniobra evasiva. La disparidad era tal que los Messerschmitt 262 no necesitaban entrar en combate de giros. Bastaba una sola pasada de sus 4 cañones Mark 108 de 30 milímetros para desintegrar los cazas enemigos. Sin embargo, la precocidad del despliegue reveló desafíos críticos. El polvo volcánico y la arena fina de las estepas provocaron una erosión acelerada en las etapas del compresor axial. Los mecánicos tuvieron que improvisar protocolos de limpieza profunda tras cada salida para evitar que la suciedad alterara el equilibrio de los rotores, que giraban a más de 8.000 revoluciones por minuto. Fue en este entorno hostil donde se fraguó una de las crónicas más oscuras de la campaña. Durante un combate sobre los pozos en llamas de Bakú, el capitán Stefan von Drachen, a los mandos de un Messerschmitt 262 pintado en un rojo intenso, con llamaradas detalladas que recorrían los laterales del fuselaje y las góndolas de los motores, sufrió una parada térmica en su planta motriz derecha. Drachen se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una depresión del terreno a escasos metros de las líneas soviéticas. Aunque logró ocultarse temporalmente, fue detectado por una patrulla enemiga. En un acto de sacrificio brutal y estratégico, su superior, el Oberst Edgar Petersen, realizó una pasada rasante de alta energía. Petersen comprendió que si los soviéticos capturaban aquel ejemplar y su documentación técnica, Alemania saldría muy perjudicada. Alineando su mira a Revi 16B, Petersen barrió la posición con sus cañones de 30 milímetros. La ráfaga desintegró el avión de llamas rojas y dio muerte tanto a los captores como al propio capitán von Drachen, asegurando que los secretos de Augsburgo permanecieran enterrados entre el humo negro del petróleo. A pesar de estas pérdidas, al concluir 1942, el equilibrio estratégico había cambiado. El cielo sobre Bakú era territorio del Eje. La inteligencia aliada entró en un estado de pánico técnico al procesar los informes de sus pilotos supervivientes, quienes describían máquinas que no emitían el sonido de un motor convencional, sino un silbido sobrenatural que anunciaba el fin de la era de la hélice. El periodo comprendido entre octubre de 1942 y junio de 1943 representó la metamorfosis del Messerschmitt 262. De ser una vanguardia experimental, pasó a convertirse en el eje de una nueva doctrina de guerra total. Tras la consolidación de los frentes petrolíferos, el Reich dictó un cambio de prioridades industriales sin precedentes. La renovada prioridad de octubre de 1942 significó el despliegue de miles de ingenieros y especialistas en metalurgia procedentes de la industria civil y que fueron reasignados exclusivamente al programa del reactor y a la modernización de la Kriegsmarine. Este flujo masivo de capital humano permitió atacar simultáneamente todos los cuellos de botella detectados en el Cáucaso. Los estudios sobre la dinámica de fluidos de las turbinas Jumo 004 progresaron a una velocidad triplicada. Equipos dedicados a la filtración resolvieron la ingestión de polvo en aeródromos avanzados, diseñando deflectores de entrada de aire que protegían las etapas del compresor axial sin sacrificar el flujo de masa. El 14 de marzo de 1943 se desató la ofensiva definitiva en Anatolia. Fue aquí donde aparecieron las unidades mejoradas del Messerschmitt 262 A1A.
Estas aeronaves ya no eran prototipos, sino máquinas refinadas con álabes de turbina de aleación de níquel cromo de alta pureza, capaces de mantener cruceros de 870 km por hora de forma sostenida. En los cielos turcos, el reactor anuló la capacidad del bombardeo aliado. Los Spitfire y Mustang se vieron impotentes ante una plataforma que atacaba y desaparecía antes de que los pilotos pudieran reaccionar adecuadamente. En mayo de 1943, la firma de la paz con la URSS cambió el mapa del mundo. Mientras las tropas soviéticas evacuaban hacia el este del Volga, Alemania redirigió su peso militar hacia el sur. En una campaña relámpago, el eje conquistó Irak, Siria, Palestina y Kuwait. El Messerschmitt 262 fue en gran medida el paraguas de esta expansión, operando desde bases desérticas gracias a la maduración de sus sistemas de mantenimiento. Desde el punto de vista técnico, la abundancia de personal permitió integrar mejoras críticas derivadas de los manuales de ingeniería. Según la Ersatzteilliste, se estandarizaron los componentes del grupo de construcción número 9, logrando que la vida útil del Jumo 004 alcanzara las 100 horas de vuelo operativo, un hito que en la historia real nunca se logró. Esto fue posible gracias a la implementación de sistemas de regulación de combustible automáticos que evitaban el sobrecalentamiento en las aceleraciones bruscas. Asimismo, se validaron los primeros bastidores subalares de baja resistencia para salvas de cohetes de 55 mm, permitiendo que el Messerschmitt 262 actuara como un vector de interdicción contra columnas de suministros en el desierto. Aunque la mayoría de las unidades utilizaban una versión optimizada de la mira Revi 16B con compensadores de ángulo, para entonces ya se comenzó a acelerar la preserie de la mira giroscópica EZ42. Al concluir este semestre, el Messerschmitt 262 era el instrumento de hegemonía del eje. Con la URSS neutralizada y los pozos de Oriente Medio bajo su control, el Reich disponía de la plataforma de armas más sofisticada del planeta, respaldada por una infraestructura industrial que operaba sin limitaciones de materiales. El segundo semestre de 1943 supuso la consolidación definitiva del Messerschmitt 262 como sistema de armas estratégico. La paz con la Unión Soviética y la estabilización del frente en los Montes Zagros permitió al Tercer Reich operar con una seguridad interna sin precedentes. Sin embargo, el factor determinante fue la entrada de España y Portugal en el conflicto. La incorporación de la península ibérica proyectó una masa crítica de materias primas, wolframio, piritas y minerales no ferrosos, que ya fluían, pero ahora lo hacían en mayores cantidades hacia las cadenas de montaje de Augsburgo. Gracias a este flujo logístico y a la madurez de la industria química de la IG Farben, los ingenieros abandonaron definitivamente las soluciones de compromiso, o Heimstoffe. El uso extensivo de wolframio ibérico en las aleaciones del grupo de construcción número 9 permitió que los álabes operaran a temperaturas de escape aún más elevadas, incrementando el empuje neto y permitiendo que la vida útil del motor superara las 150 horas de combate, una cifra impensable en nuestra historia real. La necesidad de proteger las Azores y Canarias obligó a una revisión de la autonomía. Se estandarizó la instalación de los pilones Viking Archive bajo el morro, permitiendo el transporte de 2 depósitos externos lanzables de 300 litros. Según el manual técnico de repuestos, el sistema de bombeo del grupo de construcción número 5 fue adaptado para gestionar este combustible adicional sin alterar el centro de gravedad, permitiendo patrullas de largo alcance sobre el Atlántico Central para interceptar a los aviones de patrulla marítima aliados. El progreso más disruptivo se produjo en la letalidad. En noviembre de 1943, el cohete R-4M Orkan alcanzó su madurez técnica. Se perfeccionó el estabilizador de aletas plegables, permitiendo su almacenamiento en bastidores subalares de madera densa, los Holzrods, que no generaban excesivas turbulencias. Una sola salva de 24 proyectiles Orkan podía saturar un área equivalente a la envergadura de un cuatrimotor, garantizando su destrucción total con un solo impacto. Simultáneamente, el misil guiado por cable Ruhrstahl X4 superó su fase conceptual. Dicho artefacto se manejaba mediante un mando tipo joystick desde la cabina, marcando el inicio de la era del combate más allá del alcance visual. Para finales de año, la integración de la mira giroscópica Z42 comenzó a ser una realidad. Gracias a los técnicos reasignados, se resolvieron las vibraciones de los espejos, permitiendo soluciones de disparo automáticas en giros cerrados. Además, la mejora en los equipos de radio FUK-25A permitió una integración perfecta con la red de radares de costa, creando un sistema de defensa muy eficiente.
Al concluir 1943, el Messerschmitt 262 era un sistema maduro, respaldado por una logística transcontinental que iba desde las minas de wolframio de Galicia hasta los pozos de Bakú. El reactor ya no era solo un avión, era la punta de lanza de una arquitectura geopolítica dispuesta a cerrar el océano Atlántico a la aviación convencional aliada.